Perfecto. Ya está. ¿Qué fue eso? Ah, caray. Ok. La discusión llevada a un nuevo nivel, de mano de unos perros. Cultura, política, sociedad y más. Esto es el coloquio de los perros. Sean bienvenidos a esta nueva emisión del Coloquio de los Perros podcast. Para todas las personas que nos ven a través de las plataformas digitales como YouTube, ya se habrán dado cuenta que me encuentro una vez más solo en esta habitación. Pero bueno, mi nombre es Dano, amante de las garnachas, creyente de los ovnis. Pero no se preocupen porque en la línea telefónica tenemos a... Hola, ¿qué tal? Ya me escucho como estresada por la contingencia, ¿verdad? Pues ya saben que yo soy Cassandra, pueden decirme Cass, amante de la literatura, y hoy estoy muy contenta porque además de la literatura me encantan las películas, entonces vamos a tener un podcast muy muy interesante, aunque Dano me obligó a sacar muchas que yo quería, pero creo que haremos una segunda parte, exacto. ¿Verdad, Dano? Exacto, vamos a hacer una segunda parte porque la verdad es que abarcar 8 películas en un solo podcast no nos iba a dar, por eso 2 partes es mejor que una. Pero bueno, antes de que comencemos, les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook estamos como El Coloquio de los Perros Podcast. En Instagram estamos como el-Coloquio de los Perros. En YouTube como El Coloquio de los Perros Podcast. En Spotify El Coloquio de los Perros Podcast. Y en iTunes El Coloquio de los Perros Podcast. Y bien. ¡Qué bonito! Qué bonito se escucha, ¿verdad? Pero pues gracias a la tecnología que te podemos tener de esta manera, a la distancia en esta epidemia. Pero y bien. No crean que rompimos la cuarentena con los pasados, ya simplemente que nosotros grabamos material mucho antes de que salga para tener, justo por esas ocasiones. Entonces, si nos vieron muy juntitos en los podcasts pasados, es porque ya los habíamos grabado. Sí, ya pensamos en ustedes, antes que nada. Pero bien, a ver, pues, comenzamos. Redoble de tambores. Por favor. ¿Comienzas tú, Dano, o comienzo yo? A ver, comienza, por favor, quiero escucharte. Ya sé, yo quería comenzar, la verdad, solo quería ser educada. Pues este podcast surge con la idea de que ya sabemos que ya pasaron los Oscars hace mucho, o los Óscares, como dirían los españoles. Ya pasaron hace mucho, pero la verdad es que a mí me pareció que el 2019 nos regaló películas bien chidas. O sea, yo de verdad hubo un punto en el que no sabía cuáles eran las que quería que ganaran porque me encantaron muchísimas. No sé, Tírano, pero a mí me fascinaron. Pues mira, la verdad es que en ese momento que salieron todas estas películas y que comenzaron a resonar en diferentes festivales, yo para ese momento, voy a ser muy honesto, no tenía conocimiento sobre qué es lo que trataban, de qué iban o cuál era la trama principal. Entonces hice la tarea y me puse a ver. Ya había visto algunas, no todas, pero pues sí, hay material bastante interesante que vale la pena platicar, vale la pena comentar, ¿no? Porque, a ver, vamos a decirlo. Nosotros sí estudiamos cine, somos cinéfilos, nos graduamos de la Academia de Artes Cinematográficas de Estados Unidos, ¿no? Entonces nosotros tenemos todo el derecho de poder decir, comentar y destrozar cualquier filme, ¿ok? No, bueno, o sea, nosotros lo sabemos, no tenemos estos conocimientos como muchos, pero lo cierto es que por lo menos Dano tiene una gran preparación en cuestiones... amiga. Claro que sí, en cuestiones de fotografía, creo que por eso tenemos el derecho a hablar de eso. Y por mi parte, pues, creo que durante la carrera llevé muchos cursos de narratología como tal y también de arte, e incluso llevé una clase enfocada hacia el cine y la crítica, entonces creo que sí podemos defendernos ampliamente. Sí, yo creo que podemos dar un punto de vista un tanto interesante. A ver, Cassandra, comienza. Pues vamos
a dejar la primera hasta el final porque yo creo que es de la que más se habló. Sí, la que más vale la pena. La que, no sé si más vale la pena, ya sabes que yo difiero con algunas cosas, pero bueno, una de las películas que estuvieron nominadas no solo a los Oscars, sino a varios premios fue Jojo Rabbit o Jojo Rabbit, para los que sí lo pronuncian bien. Jojo Rabbit fue una película muy, muy interesante porque estaba ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en el periodo como tal de Hitler. Trata de un niñito que es prácticamente un fanático de Hitler, de todo lo que es el nazismo, pero también a la vez es un niño que no comprende bien lo que es el nazismo, ¿no? Claro. Jojo Rabbit o Jojo Rabbit, para los que sí la pronuncian bien, es una de mis películas favoritas de este 2019 por la fotografía. No sé tú qué opinas, Dano, pero a mí me encantó la fotografía. Pues a ver, ya vamos a comenzar. Pues a diferencia tuya, a él no le gustó. No creo que sea una mala película, simplemente no me fascinó, ¿no? Como bien tú dices, es una... Lo siento. Es una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde plantea este personaje principal llamado Jojo, que tiene de mejor amigo a Adolf Hitler, ¿no? En su mundo imaginario, lo cual me parece algo bastante interesante. En cuanto a la fotografía, tiene una paleta de colores que sí me gustó, me recordó un poquito a Anderson. Sí, claro, totalmente. Wes Anderson. Entonces sí fue como que, ay, mira, esto ya lo había visto en otras partes, pero como que si podemos comparar de alguna manera, yo diría que la fotografía fue una reinterpretación de la técnica de Anderson, ¿no? Eso creo que es muy obvio, ¿no? Realmente siento que como tal esta película está muy, muy inspirada en Anderson. La paleta de colores puedo decir que es prácticamente idéntica a todos los trabajos. Las tomas son muy parecidas, pero igual está chido no solo verlo en Anderson. No sé tú qué opinas. Sí, creo que es parte del hecho de que estemos tan acostumbrados a que un solo director o un solo director de fotografía, en lo que tú quieras, nos hemos como que acostumbrado es que eso solo lo puede hacer tal director o tal artista, y es como que no nos abrimos y comenzamos, ¿no? Justo como yo en este momento, a querer recordar, es que eso ya lo he visto en otras partes, pero ¿por qué no darle la oportunidad de decir, mira, ok, sí, puede ser que sea similar, pero te está dando como que un toque totalmente diferente? Además, a mí me gusta toda la controversia que causó esta película precisamente porque es un niño amigo de Hitler, ¿no? O sea, yo sí llegué a ver varios posts en los que muchos se indignaron como tal de que este niño fuera amigo de Hitler, ¿no? Pero, o sea, no nos vamos a spoilear la película porque esto es más que nada una invitación a que la vean. La verdad me gustó muchísimo. Y otra de las cosas y por las que yo decidí proponer esta película es porque Scarlett Johansson, no puedo pronunciarlo, Dios. Johansson. Siempre me cuesta un chingo pronunciar su apellido, no sé por qué, algo pasa. Pero bueno, Scarlett, bebé hermosa, además de... Ay, amiga, esto se va a poner bueno. Estuvo nominada a 2 categorías. Sí, a 2 categorías. Eso tenía muchísimo tiempo que no pasaba. Entonces, la verdad es que en la otra que estuvo nominada fue Mejor Actriz, en esta fue como actriz de reparto, en la otra fue con Historia de un matrimonio, que a mí la verdad también me gustó mucho la película, pero su actuación en Jojo Rabbit, de verdad a mí me impresionó. Hay una escena que de verdad me encantó, que no sé si la recuerdas, Dano, es cuando se pinta la barba. Sí, y está interpretando en el mismo momento al papá y a ella. A mí esa actuación me encantó, me sacó una lágrima y me pareció que es muy importante esto que pasó, y la razón por la que yo creo que también es una película que vale mucho la pena, porque Scarlett durante mucho, mucho tiempo fue vista como un símbolo sexual del cine, como la muchacha bonita, y las hipersexualizaron, pero llega en Jojo Rabbit y llega en Historia de un matrimonio a decirnos
no, o sea, ya nos había mostrado mucho antes que era una buena actriz, pero en un año hizo estas dos actuaciones extraordinarias y a su vez yo creo que ninguna de las dos está sexualizada y eso me encantó. No sé, ¿tú qué opinas, Dano? Pues a ver, retomando un poquito como que la estructura, me parece interesante, como mencionaba esto que plantea, ¿no? Que un niño fanático del nacionalsocialismo tenga de mejor amigo imaginario a Hitler, el cual es interpretado por Taika Waititi, que es el director Exacto. de este filme, ¿no? Hay que recordar que Taika Waititi ha sido mayormente reconocido, de alguna manera, por decirlo así, antes de esta película, por haber sido director de filmes más comerciales, como por ejemplo películas de Thor, ¿no? De Marvel. Entonces es bastante interesante ver su actuación y la manera tan... Yo lo considero como más bien una sátira a Hitler, por la manera en cómo Claro. interactúa Jojo con su amigo imaginario. Y en este sentido es para mí una película que te muestra la Segunda Guerra Mundial, pero desde un punto totalmente diferente, ¿no? Incluso chusco, chistoso. Pues creo que esa era... perdón, continúa. No, adelante. Que creo que esa era la intención. De hecho, es que quería interrumpir justo porque mencionas que Taika Waititi es el director, también el que interpreta a Hitler. Él es jamaiquino, si no mal recuerdo, o hawaiano. Ahorita les paso el dato. Pero bueno, pensémoslo en todo lo que aborrecía Hitler, ¿no? Totalmente, ya saben, la raza aria, él quería como los blancos, los hombres fuertes, y llega este hombre a interpretar lo que es todo lo contrario a lo que idolatraba Hitler, que también desde ahí ya me parece una ruptura bien interesante, ¿no? O sea, desde ahí viene la burla y todo adelante es una sátira muy, muy bien lograda. Sí. Que la verdad yo sé que no debería, o que no tenía esperanza de ganar para mejor película, porque no, pero sí ganó mejor que un adaptado, que la verdad se lo merecía. Sí, la verdad valía es la que pena. es interesante el cómo aborda todo esto, porque estamos muy acostumbrados a que siempre que se habla de la Segunda Guerra Mundial nos imaginamos películas justo sobre eso, sobre la Segunda Guerra Mundial, con muerte y donde siempre hay un bueno y un malo, y en esta ocasión no, o sea, no te dicen que hay realmente un bueno ni un malo, simplemente como que te presentan una situación, y se me hace también bastante curioso la manera en cómo se ve que la escuela nazi le dice cómo son a los niños, cómo son los judíos, ¿no? Cómo les dicen que esto no es spoiler, eso es algo que pasa, o sea, que son monstruos, que comen seres humanos, que viven en cavernas, ¿no? Es algo bastante interesante. Ahora lo que mencionas... Una ignorancia, ¿no? Una ignorancia sí, exacto. también bien fuerte. Y ahora, hay un personaje, antes de pasar a hablar sobre Scarlett Johansson, un personaje que a mi parecer, si lo quitas, no pasa absolutamente nada. Que no, para mí, en lo personal, creo que no tenía razón de ser. No aporta realmente mucho, si no es que nada, a mi parecer. Pero que en redes sociales estuvieron mamando mucho. Y ¿Con que... quién? No, el niñito. Y que yo dije, antes de ver la película, porque yo comencé a ver este mame de este personaje, y yo decía, órale, pues este niño debe ser, no sé, un coprotagonista acá muy chingón o algo así. Cuando la vi, el personaje se llama Yorkie. El niño tiene, ¿qué te gusta? 3 minutos en pantalla. Y si lo Pero quitas... es hermoso. No, exacto, es que es lo que voy, o sea, lo quitas y solo es, ay, sí, es que está bien bonito Yorkie, o sea, sí, pero lo quitas y no pasa absolutamente nada. Realmente no pasa absolutamente nada, a mi parecer. Es un personaje que para mí viene sobrando. Es más, te juro que a mi parecer tiene más peso en la historia el compañero de este sargento soldado que cuida a Jojo, ¿no? Claro. Que hay una relación ahí básicamente homoerótica, exacto, ¿no? Tiene muchísimo más peso ese personaje que dice tal vez como 2-3 líneas que Yorkie, hay que ser honestos. Estará bonito el niño, sí, ok, pero no hace nada, no aporta nada. ¿O tú qué piensas, Cass?
Yo creo que sí, y es que por eso estaba muy emocionada con esta película. Para los que ya creo que he hablado mucho y lo he comentado en otros podcasts, mi tesis estuvo orientada hacia este tipo de narrativas. Era sobre la dictadura y yo trabajaba en la narrativa que rompía con los cánones, ¿no? De ese tipo de narrativas, lo solemne. En este caso, nosotros con las películas de Segunda Guerra Mundial estamos acostumbrados a ver cosas más solemnes, más serias. O sea, está El pianista, tenemos grandes películas, La vida es bella, ¿no? Ay, La vida es bella a mí no me gusta tampoco. Bueno, a mí sí, te callas. Bueno, Pero, luego dicen que yo soy el que es el irritable. Ya es el encierro, amigos, es el encierro. No es cierto, es broma. Pero no, en serio, tú lo sabes, Danuncio, estamos acostumbrados a ver películas más serias. Sí, Esta totalmente. es un poco más chusca, pero creo que es algo muy bonito y por lo cual me gusta el personaje. Es que, y porque de verdad lo trabajé muchísimo para mi tesis, finalmente en las guerras los más afectados son los niños siempre, porque ellos no logran comprender lo que está pasando. Y en este caso tenemos al niño ultraderecha, que es el protagonista, pero porque no sabe realmente. Los dos son personajes muy, muy ingenuos, muy, muy inocentes finalmente, muy cegados, porque ¿no? Son niños. Pero me encanta este diálogo cuando le dice: Jojo, no es un buen momento para ser estar en la guerra o algo así, para ser soldado. No recuerdo bien qué le dice. Sí, le dice más o menos algo así. Y a mí me pareció muy tierno porque hay una película que creo que se llama Voces Inocentes. No sé si la has visto, ¿no? No, nunca la he visto. Sí la he escuchado, pero nunca la he visto. Creo que esa película podría gustarte justo porque habla de cómo los niños son llevados a la guerrilla. Entonces yo cuando veía eso pensaba mucho en esa película y pensaba en los niños que están en la guerra y por eso te decía la de La vida es bella. Perdón, Voces Inocentes está ambientada en Centroamérica. Sí, esa película. Sí, es sobre unos niños que los toman a la fuerza para unirse a la guerrilla, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, totalmente, ya la recordé, sí, la he visto. En La vida es bella también es un niñito el protagonista, ¿no? Y entonces pienso, o sea, que la intención finalmente de poner a este niño pues es para recordarnos la inocencia y el cómo se les puede vender la idea, porque ellos eran alemanes, entonces obviamente ellos apoyaban, o no sé si han visto esta película que viene de un libro que se llama El niño con el pijama de raya. Sí. Que también, ¿no? Es un niño que tampoco cree me gustó. Ay, Dios, es que leí el libro. ¿Y si está bueno? El libro está entretenido. La verdad me dio flojera leer el libro. El libro, las personas que lo quieran leer te lo echas en 1 hora y media. O sea, es muy digerible. Caray, pues voy a checarlo. Bueno, pero al final, o sea, como estos niños están cegados, son alemanes, pero sigue este humor tan característico de Taika, ¿no? Entonces, sí. A mí no me parece innecesario. Me gusta mucho ese personaje porque me recordó a la inocencia de los niños, cómo puedes ver la guerra. Y hace un tiempo leía un libro que se llamaba Soldados de Salamina, es de Cerca, es un español, y hace un pasaje muy bonito en el que él va por un bosque reconstruyendo la guerra civil de España, o sea, tratando de reconstruir una historia, y ve a unos niños jugando a la guerra, y entonces como que a él impacta mucho eso en pensar, ¿no? El protagonista de cómo estos niños juegan a la guerra y ni siquiera comprenden lo que es la guerra. Entonces, no sé, por eso a mí me gusta, pero creo que quizás solo, no sé, tenemos lecturas diferentes de esta película y sí he escuchado que a muchos les pareció muy odioso el niño. No, a mí no me parece odioso, a mí simple y sencillamente creo que si lo quitas no pasa absolutamente nada con la trama principal. Concuerdo contigo, o sea, como bien dices, si bien no retrata al 100% el cómo un niño soldado vivía o cómo percibía las cosas, te da un pequeño pincelazo, pero para mí si lo quitabas no pasaba absolutamente nada porque al final de cuentas a mi interpretación es más una película de amor que de Segunda Guerra Mundial. ¿Crees? Bueno, sí, totalmente. No lo sé. A mi parecer sí es más una película romántica ambientada en la Segunda Guerra Mundial que una película que te trate de representar la Segunda Guerra Mundial. Ay, no sé, pero siento que si empezamos a debatir ahorita sobre qué es el romanticismo, se nos va a ir todo No debatir sobre a ciencia cierta filosóficamente sobre lo que es, sino lo que comúnmente se cree.
¿no? En ese sentido, para mí es una película romántica que evoca más hacia una relación amorosa que eso, o sea, que hablar sobre... ¿Amorosa entre quiénes? Es que no sé si sea spoiler o no. Yo creo que no, yo creo que sí es más profunda la película que una relación amorosa, creo yo. Creo que sí hay algo más profundo, pero también creo que depende de dónde la estemos viendo, ¿no? Para mí es una relación amorosa que está construida alrededor de todos estos temas, ¿no? Tanto desde la mamá, desde el soldado que se hace cargo, desde la profesora esta loca que quiere mandar a los niños a la guerra, ¿no? O sea, para mí es como que toda esa construcción lo que va formando esa relación. Y bueno, pero a ver, nos estamos alargando mucho. Hablando de Scarlett Johansson, aquí es donde te vas a molestar más. No puedo contigo. La verdad es que no creo que haya sido un papel sobresaliente. Si bien es cierto, la escena que tú comentas cuando se pone a interpretar al padre de Jojo y a ella misma es bastante interesante, no vi algo diferente que me hiciera realmente, cuando llega el punto como climáticos de este personaje, que me hiciera realmente como que sentirlo. A diferencia de, por ejemplo, todas las escenas que se han mostrado, por ejemplo, en Historia de un matrimonio, que yo la veo y digo, wow, o sea, ahí sí realmente no estoy viendo a la Scarlett Johansson que estoy acostumbrado a ver en películas de cómics, ¿no? De Marvel, de acción, de todo esto. Es como de, órale, ahí sí yo vi una transformación totalmente diferente de Scarlett Johansson, a mi parecer. Bueno, sí, pero también hay que tomar en cuenta en qué papeles están, ¿no? En este caso es actriz de reparto y en el otro es pues actriz principal, ¿no? Entonces sí, también sus escenas son mucho más logradas. Concuerdo totalmente en eso de la diferenciación entre un papel principal y uno secundario, pero hay papeles secundarios que considero tienen muchísimo mayor peso y una construcción muchísimo mejor. Un ejemplo, en la película de La Dama Danesa, me parece. Sí. Bueno, ahí se comió totalmente al protagonista. Ajá, porque el protagonista no es absolutamente nadie sin ese personaje principal, ¿no? Entonces... No, bueno, pero es que también ahí la película, la actuación de este hombre que se me fue, que acaba de ganar el Oscar con... Ay, sí, a mí también se me fue su nombre. Teoría del Todo. Sí, con la de... acaba de ganar el Oscar. También odié esa película, pero no vamos a entrar en esos temas. La actuación de la chica danesa fue terrible, o sea, yo me quedé como de, yo esperaba más, o sea, no le creí nada. No creo que haya sido terrible, sin embargo, uno esperó como que tenía la vara muy alta, ¿no? Uno esperaba tal vez algo, no sé, más profundo que conectara más con el personaje, pero bueno. Pues sí, ya nos dimos cuenta que a Dana no le encantó Jojo Rabbit. Es que no es mala la película y eso hay que decirlo, o sea, realmente no es una mala película, pero tampoco es la mejor, tampoco para mí no se me hizo excelente. No es extraordinaria. No es extraordinaria, los personajes, hay personajes que son para mi gusto olvidables, hubo personajes, por ejemplo, el de Scarlett que creo pudo haber tenido un mayor peso, entonces yo creo que no, pero... a mí no culminaron para mí una construcción del personaje. Bueno, yo creo que yo difiero solo con lo de Scarlett, de ahí en fuera estoy de acuerdo, no fue una película extraordinaria como fue el caso del Joker. No sé tú qué opinas, Alno, pero a mí, Joaquín Phoenix, soy fan, pero en general el Joker creo que tampoco es una película extraordinaria. Aquí es donde caemos en que básicamente un personaje es quien construye toda la película, ¿no? Sí. Plantea algo interesante porque, y reitero, ¿no? Así como estamos acostumbrados a películas sobre la Segunda Guerra Mundial, estamos también más acostumbrados a películas en este sector, ¿no? De superhéroes y de cómics y bla, bla, bla. Estamos acostumbrados a una interpretación más tal vez apegada en algún momento a lo acostumbrado, ¿no? Más como en este personaje de el Joker, el hacker, que si bien teníamos el precedente muy marcado de Heath Ledger con El Caballero de la Noche, aquí hay una
propuesta totalmente diferente, ¿no? A cualquier Joker que se había presentado hasta el momento, porque a mi parecer era un personaje más orientado hacia la demencia y a la psicosis social. No sé cómo lo veas tú. A mí, cuando salí de esta película, salí impactada, la verdad me gustó muchísimo. El mismo caso, creo que de Jojo Rabbit no iba a ganar el Oscar, eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero creo que Joker sí fue más premiada incluso, ¿verdad? Que Jojo Rabbit en otras categorías. Es que, que aquí va a lo que la diferencia, ¿no? Que Jojo Rabbit, por ejemplo, fue más premiada o celebrada en cuanto a, tal vez se hablaba más, no sé, de la fotografía, del vestuario, del guión. Y pues no, el solo Joker, ganó el guión, ¿eh? Y el Joker estaba más enfocada a Joaquín Phoenix, o sea, a él como actor, más no como a el resto de categorías que podían haber existido. Entonces hay que... de hecho, solo ganó, me parece, o algunas otras premios sí, pero el más aplaudido, y creo que en Cannes ganó uno con su actuación como tal, ¿no? Joaquín Phoenix, que wow, o sea, sí, yo la vi en Cannes, el Globo de Oro. Wow, a mí me encantó. La verdad es su que actuación. La interpretación a mí me parece excelente, no por nada creo que se llevó el premio mediático más importante, ¿no? Que es el de mejor actor en los Oscar, pero porque realmente tuvo ahí es cuando también te das cuenta del tipo de preparación que lleva el actor, ¿no? Tanto metódica, psicológicamente, físicamente, los kilos que tuvo que haber perdido, incluso sesiones con, tengo entendido, algunas personas de esquizofrenia. Y pues te habla sobre este personaje, el Guasón, pero que realmente si te das cuenta del Guasón, solo se ve unos pequeños tintes hasta la culminación del filme. Mientras vemos a Arthur Fleck, ¿no? Este personaje y toda la evolución, que es lo que lo orilla a convertirse en ese personaje. Claro, y o sea, a mí lo que más me impresionó de esta película, como tú lo mencionas, es como todo el trabajo actoral, porque incluso hasta investigó bien la enfermedad que se supone que tenía, ¿no? El personaje, pero creo que la película sí está dividida en dos partes. A mí personalmente también sí me gustó un poco o bastante la fotografía. También me gustan algunas escenas muy bien logradas, o sea, de la construcción de la historia, pero no sé tú qué opinas, Dano. A mí me dio la impresión que cayó en la romantización también de los problemas mentales. Y una de ellas es esa escena innecesaria en la que está escribiendo en su libreta. A mí la verdad no me gustó nada, ya me pareció muy moralizante. Cuando escribe algo como de todos saben o hablan de las enfermedades mentales, pero nadie sabe qué son, o algo así, ¿no? Nadie sabe cómo las vivimos. Recuerdo. Algo así, no me acuerdo porque fue tan intrascendente para mí. Pues para ti fue intrascendente, pero para las redes sociales... Ajá, pero justo así como me refiero Yorkie. como... Ajá, creo que ahí la verdad a mí me pareció mucho, no sé, como ya, o sea, ya la película por sí misma ya te hacía concientizar sobre las enfermedades mentales, pero cuando tú metes algo tan obvio, sí echas un poquito abajo todo el trabajo que te está dando la película, porque si la película te está haciendo que tú te cuestiones sobre eso sin decírtelo de forma literal, creo que ahí es su punto, ¿no? O no sé tú qué opinas. Pues sí, tienes... te otorgo la razón en ese punto porque es exacto eso que tú mencionas. Cuando realmente estás construyendo la esencia de un personaje con esquizofrenia o con problemas mentales, es obvio que está ahí, es obvio que su cabeza está mal. Y tal vez como que remarcarlo de manera obvia, como de, oh, sí, es un vato que está súper mal de la cabeza, pues sí, no otorgaba realmente nada. O sea, esa pequeña escena que tú comentas, sí, concuerdo totalmente. Sin embargo, también se me hizo como que interesante el que mostraran esa libreta, ¿no? O sea, no que escribiera, sino como que la hojeara. Ah, sí. Y te la libreta cuenta, a mí me encanta. Sí, es un prop bastante interesante, totalmente.
Pero Claro, de hecho, lo que mencionas es la libreta, a mí me encanta, incluso cuando empiezas estos chistes, aquí ya no es spoiler porque yo creo que ya casi la mayoría, sí, ya la mayoría lo vio. la tuvo que haber visto. Y pero la libreta me parece increíble y cómo la va construyendo, los recortes, las oraciones, pero me refiero a esa escena en específico cuando lo marcan escribiendo, es como no, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué? Porque yo ya le había creído y ya sentía que era una película que no iba en cuestión moralizante, sino al contrario, un reflejo de la sociedad. Creo que hay una diferencia entre cuando haces un reflejo de la sociedad a cuando haces una película que trata de moralizar. Sí, bueno, yo creo que quitando esa escena realmente no... bueno, yo lo considero así, no creo que haya sido una película moralizante, a mi parecer. Y también tiene mucho que ver con el trasfondo del personaje como tal. Porque está basado al final de cuentas en un personaje de cómics, ¿no? Que si bien se le trata de dar un origen por primera vez en live action a este personaje, también aborda ese tema que sí va a sonar muy reiterativo, pero su problema mental es quien lo forja, ¿no? Y también tener toda esta... todo este respaldo de la sociedad que comienzan a aprobar su comportamiento, ¿no? Aunque sí, trata de, a mi parecer, mucho de remarcar y tal vez ahí sí, corrígeme si no, como el romantizar la problemática social. Sí, y creo que el darle sí. voz y voto a un maníaco que al final de cuentas es eso, un maníaco, ¿no? Ajá, sí. Creo que hay como todo un conflicto porque yo la verdad, la escena final en la que es súper anarquista, así, la amé, ¿no? Buenísimo. O sea, yo sí entiendo el origen, tú sabes que yo estoy como mucho a favor de todo eso. Creo que la película está bien chida porque trata de darle una justificación al Joker si lo pensamos como un personaje de ficción, no traigamos la realidad, pero como un personaje de ficción creo que está muy interesante. Porque nos muestra también la injusticia de ciudad gótica muy parecida al mundo real, ¿no? Sí, y justo es la manera tan interesante en como a la culminación del filme se hila perfectamente con Batman, ¿no? Porque al final de cuentas hay que recordar eso. Estamos hablando de un personaje de cómics. Simple y sencillamente no puede existir el Guasón sin Batman y Batman sin el Guasón. Entonces, para mí la culminación es sublime el poder ver la escena tan... Lo siento amigos, yo lo voy a tener que decir porque es una película que seguro ya vieron porque al final de cuentas estuvo en boca de todos, ¿no? Al ver el inicio de Batman a raíz del Guasón, que con toda esta problemática y anarquismo que existe en el momento, los señores Wayne, pues ya sabemos cómo inicia Batman, ¿no? Son asesinados y a raíz de eso pues nace este murciélago, no el del coronavirus, sino Batman. Ay, pues a mí me parece una excelente película. A mí me gusta, pero creo que es también así como tú te pusiste con tus peros con Jojo Rabbit, yo voy a poner con mis peros con el Joker porque tampoco fue tan extraordinaria. No, totalmente aceptable. Nada más para llevar en la contra al Dano, porque la verdad a mí también me gustó mucho. Pero sí, bueno, la película la salva Joaquín Phoenix. Creo que fue un gran acierto. Y al principio, aunque Phoenix había dicho que no quería hacer una segunda parte, hace unos meses yo vi que estaba una nota que decía que, bueno, tal vez podría pensarlo. Tal vez sí, tal vez no. Digo, al final de cuentas el dinero habla. Estaría increíble una película de de Batman con Joaquín Phoenix y Robert Pattinson, que ya ves que va a ser el nuevo Batman. Sí, yo la verdad le tengo mucha fe a Robert porque si no han visto El Faro, vayan a verla o búsquenla en internet. La verdad, su actuación ahí es increíble y Robert ya nos ha mostrado que sí es más que Crepúsculo. Sí, exacto. Así que de hecho, la verdad, gracias a la existencia de Robert Pattinson, ya se arrepintió de haber filmado esa saga de Crepúsculo. Ay, pobrecito. Pero bien. Pero sí. Sí, bien. O sea, yo creo que eso puede ser. Y nada más como último dato, me gustaría remarcar que podemos ver mucho de Hair
la película en la que también protagoniza la amo. Joaquin Phoenix. Amo esa película. En el mames, Joker. me voló Entonces, esa película. si no la han visto y ya vieron Her y les gustó, el Joker es como esa parte de Her, como la primera parte es Her y la segunda parte es el Guasón. Entonces está bien Sí. chida eso. Es básicamente lo que hubiera pasado con Joaquín en Her si no hubiera obtenido calma, ¿no? Algo así, de hecho sí. Pero Yo creo que vieron su actuación en esa película y dijeron, vamos a contratarlo para esta. pues ya, toca el momento de hablar de una de las películas que más dio de qué hablar. Por ser una película extranjera. Una película que propone, si bien tal vez una problemática social como la existe en cualquier otro país, la manera en cómo la aborda es bastante interesante, ¿no? Pues ya todos saben que nos referimos a Parásitos. Película coreana. Película coreana. Ganó la Palma de Oro. Ganó, que a mi parecer es el premio más importante, más que el Oscar. Y ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera y a Mejor Película. O sea, esto fue como... Mejor Película Universal. Sí, totalmente sorprendente porque nunca, ¿no?, en la vida creo que se había visto que una película extranjera ganara a Mejor Película del Universo Universal, ¿no? Ajá, bueno, sí. Sí, ¿no? ¿Qué había pasado? Sí, yo no recuerdo, sinceramente. Estoy segura que sí. Bueno, no me hagan caso, pero el punto es de que se llevó así un montón de premios, ¿no? Y esto dio demasiado que hablar. No sé, a mí me gustó mucho la película en un principio. Ya la he visto 2 veces o 3, no recuerdo. Me sigue gustando. Y me gusta mucho esa problemática social que plantea, pero no sé, la verdad, no, tú dime. O sea, más allá de la historia, yo trataba de encontrar otras cosas y no, o sea, me gusta mucho la historia, me gusta la estructura, pero por ejemplo pensaba en la fotografía y no se me hizo extraordinaria. En cuanto a la fotografía, creo que es un trabajo bien hecho. A mí me llamó mucho la atención el tipo de planos que ocupa en algunas secuencias. Algunos paneos, uno que otro plano detalle por ahí que se llegó a ver. Porque al final de cuentas, visualmente te contextualiza, a mi parecer, muy bien todo esto, ¿no? La diferencia entre la clase privilegiada y la clase baja, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que plantea esta película? Es una familia de clase muy baja que viven básicamente, pues, ¿qué te gusta? Como una especie de sótano, ¿no? Que está a ras de calle y donde básicamente están todos desempleados. La única que tiene empleo en ese momento es la madre, que se dedica a doblar cajas para pizza. Pero pues resulta que el mejor amigo de nuestro protagonista le consigue un trabajo con esta clase privilegiada y a partir de ahí es donde se comienza a desarrollar toda la historia, ¿no? Esa no hay que spoilearla tanto porque creo que vale muchísimo más que la vean a que se la contemos, pero lo que tú hablas más que nada son escenarios, ¿no? Pero yo me refería a que ya, o sea, más allá, no me impresionó. De hecho, la primera vez que la vi, yo salí así como de, sí me gustó mucho, pero no sé, como que todavía no logro encontrar eso extraordinario de lo que todo el mundo hablaba. Obviamente, ya después, en la segunda vez, la historia, sobre todo el reflejo de la sociedad, el hecho de que sea coreana, ¿no? Ya nos muestra como una realidad bien diferente a la de nosotros. Hay pues igual que yo creo que como con Roma, sacó esta película lo mejor y lo peor de cada persona, ¿no? Porque muchos empezaron a justificar a los ricos, viste su ladito más burgués de muchos, no sé si tú te diste cuenta de eso. También hubo el caso contrario en el que muchos reflexionaron, pero yo sí vi a muchos que sacaron su lado burgués. Ahora, el personaje del padre, a mí como que a la hora del conflicto principal, como que sentí que no hubo una motivación realmente más trabajada, ¿sabes? Como que de repente fue como que ¡pum! ¿No? Ya pasó esto, ya pasó la problemática y para mí fue como de, vato,
Aguanta, ¿Verdad que vara. sí? Sí, no Hay mames. algo como, o sea, que no termina de encantarme Sí, de sí. Parásitos. O sea, Me está parece eso. extraordinaria y me encanta que por primera vez se rompiera toda esta hegemonía que se tenía con Estados Unidos, porque ya siempre es lo mismo, ¿no? O sea, creemos que los Oscars, por sobre todo, porque Cannes creo que es otra cosa, pero sobre todo los Oscars siempre están súper hegemónicos. Entonces, Sí. eso me parece increíble que cambiaran, pero no termina de encantarme y decir, wow, sí merecía el Oscar así tan alabado, ¿no? Ahora, a partir de eso también hay que comenzar a pensar qué tipo de películas estaban en competición ese año, ¿no? O sea, porque al final de cuentas mucho tiene que ver con eso, porque a mi parecer de unos, ¿qué te gusta? 5 años para acá, como que el producto fílmico que se ha estado alabando, como que a mí no me termina de convencer del todo. Digo, no es malo, pero como que siempre falta de un tiempo para acá como que ese clic, esa pequeña pizca de sazón que te hace decir, wow, increíble. Y que Pues, a mi gusto pasa con Parasite. Es muy buena película, te propone algo totalmente interesante, pero que a la hora de hacer clic con el conflicto principal en sí, como que no termino de enroscarlo del todo. es que, ¿sabes qué? Yo creo que sí, o por lo menos en el 2019 sí hubo películas muy interesantes. Historia de un matrimonio, yo sé que muchos van a decir que no era muy buena, pero, o sea, es que si la analizas bien, está muy bien hecha. Esa escena que todo el mundo habla, la otra vez vi el guión con la escena y no improvisan en ningún solo momento. O sea, imagínate, ¿no? Esa escena, uno pensaría que de repente se pueden desbordar los sentimientos o lo que sea. No, o sea, la escena estaba escrita de esa forma para que pasara así. Lo mismo que lo queremos dejar para otro podcast, pero 1917 era y es una gran película. O sea, de hecho, yo te lo dije, Dano, y lo dije en redes sociales. Si no hubiera ganado Parásitos, yo hubiera estado muy feliz con que 1917 ganara. Entonces yo creo que sí hubo buenas, pero ¿sabes qué? Esto que mencionabas ahorita de decir qué tipo de cine estamos acostumbrados a consumir, quizá por eso yo estoy así como de, no sé si me encanta, o tal vez es que estoy acostumbrada a consumir un tipo de cine más de occidente, ¿no? Sí, y es totalmente normal, vaya. Al final de cuentas, creo que esto también obedece demasiado a una presión político-social. Al final de cuentas. Sí. Y más Además, recordando que los Óscares se mueve un chingo de dinero, hay un montón de influencias por ahí y ya caen mucho en lo políticamente correcto. Justo ahorita que mencionas esto, quería hacer, el año pasado ganó a Mejor Película Green Book. Green Book a mí me gustó mucho, pero cuando la vi dije, caray, o sea, tampoco es que sea extraordinaria. Era igual de una comedia muy interesante, trataba todos los problemas de los afroamericanos como tal, de un pianista, y en el sur de Estados Unidos, ¿no? En eso se enfoca la película, pero el humor era un poco parecido. Obviamente es mucho más ácido Parásitos, es mucho más cruel incluso en las escenas, ¿no?, que te muestra, pero el humor a mí me pareció interesante de que el año pasado ganó una película pues similar en cuestión de humor. Obviamente Parásitos sí es mucho mejor que Green Book. Sí, pero bueno, al final de cuentas Parásitos creo que cumple perfectamente. Si bien no es una joyita como tal, es una muy buena película. Y pues se nos fue el tiempo hablando de 3 películas, ¿puedes creerlo? Nosotros queríamos hablar también de Érase una vez en Hollywood, pero pues ya, yo creo que lo vamos a tener que dejar para otra. Sí. Además, creo que ya al final ni me encantó tanto. Bueno, vamos a tener que hablar de eso porque al final de cuentas estamos hablando de una película con la cual me parece que era la penúltima para que Quentin Tarantino ya se retirara. Pero bueno, eso vamos a hablar después. Calificaciones para Jojo Rabbit. ¿Cuántas Cassandras le das a Jojo Rabbit? ¿Cuántas Cassandras? Sí, ¿cuántas Cassandras? De 0 a 10. Ay, qué bonito. Yo les doy un 8, unas 8 Cassandras. Yo le doy... ¿Cuántos danos? Yo le doy 7 danos. Ay, es fuerte este crítico. ¿El Joker? El Joker, yo le doy un 9 danos. Ay, no me vas a decir que es mejor que Jojo Rabbit. Sí, no sí es puedo mejor. Creerlo. Yo le doy 8 Cassandras. Va. ¿A Parásitos? ¿Cuántas Cassandras le das?
Mira, yo le doy 9.5 porque le daría las 10 a 1917. Yo le doy 9 danos a Parásitos. Y aunque no lo tratamos, Érase una vez en Hollywood, porque de verdad es la primera que vamos a tratar en la segunda parte de este podcast. A Érase una vez en Hollywood yo le doy 9 porque me gustó mucho. Bueno, vamos a hablar después de eso para ver si tu ver calificación no si cambia, sí, claro. Pero bueno, amigos, la verdad es que sabíamos que con este tipo de podcast se nos iba a ir el tiempo de volada. La verdad es que todavía había algunas cosas que sabemos que nos faltaron comentar más a fondo sobre cada película, porque cada película en sí nos da para hablar de pues bastante tiempo, ¿no? Pero, pues, así es esto. No queremos pasar tanto tiempo. También creo que es bonito que nos sigan y que nos dejen comentarios de si les gustó este podcast, si les gustaría mucho que hiciéramos una segunda parte, porque tenemos todavía unas películas que no fueron tan taquilleras, pero que por lo menos Dani y yo consideramos que también son importantes de hablar del 2019, y para que aprovechen a verlas ahorita que estamos en contingencia. En contingencia, porque no sabemos hasta cuándo se prolongue esto. Entonces, si pueden y tienen tiempo y no tienen que hacer muchas cosas, les recomendamos estas 3 películas, y en la siguiente parte pues les damos otras recomendaciones. Les agradecemos si llegaron hasta esta parte del podcast. Díganos también en los comentarios qué les pareció estas películas, si ya las vieron, si no las vieron, qué les gustó, no les gustó, qué calificación le ponen. Y pues les recordamos nuestras redes sociales, ¿no, Cas? Sí, en Facebook estamos como El Coloquio de los Perros Podcast, en Instagram como _Coloquio de los Perros, en YouTube como El Coloquio de los Perros Podcast, en Spotify El Coloquio de los Perros Podcast, en iTunes de la misma manera El Coloquio de los Perros Podcast, y nos estamos escuchando y viendo el siguiente miércoles, pero no sin antes recordarles como cada semana que vean cine y nos escuchen en el siguiente podcast. Bye. Es hora de ir por nuestras croquetas. Te esperamos el siguiente miércoles con más de nuestras perradas.